Paz, amados hermanos, les saludamos con la paz del Señor, agradecidos al Señor de estar una vez más desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Les saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando con la paz del Señor. Amén. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa y bueno, mi mamá estará llegando. Hoy Timo no nos acompaña porque se fue a la escuela, así que bueno, gracias al Señor que pudo ir después de tanto tiempo. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a nuestro amado pastor Ramón Encina, hoy estuvo haciendo el programa a la mañana. Gracias, El Jesús. Señor bendiga su vida, la vida de su esposa, nuestra hermana Ramona, y la vida de todos los hermanos que están juntamente con nosotros en la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Si usted quiere visitarnos, puede hacerlo los días miércoles a las 19 horas, a las 18 horas, perdón, los miércoles a las 19 horas, los sábados a las 18 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Hemos cambiado el horario del día sábado, por eso es un poquito, me mareó un poquito nada más. Pero bueno, hermano, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través del Facebook y también puede comunicarse con el pastor. Y ya vamos a estar pasando el número del pastor. El Señor bendiga su vida. Y bueno, hermano, si usted quiere visitarnos, la congregación queda en la calle José Hernández 384, barrio El Tambo. Así que, sin más, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, nuestro hermano Ariel también, que nos escucha a través de la radio La Predicadora y a través del Facebook. Señor bendiga su vida, la vida de su familia. Y a todos aquellos que nos escuchan, a nuestro hermano Germán, nuestra hermana Micaela, en fin, a todos los hermanos, amados. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con esta hora de programa. En el nombre de Jesús. Padre, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por poder estar compartiendo esta palabra en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo a cada uno de mis hermanos que nos escuchan. Te pedimos, Señor, que tú les estés alcanzando sabiduría, revelación en tus palabras, Señor, y también que nos las estés dando a nosotros. Bendícenos para que podamos ser útil a la vida de los hermanos por medio de esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Romanos, en el capítulo 3. Alabado sea su nombre. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, en el versículo 21. Dice la palabra del Señor, pero ahora aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora aparte de la ley, aparte de los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que estaban en el Antiguo Testamento, aparte de ello, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. Amén, gloria a Dios. Se manifestó la justicia de Dios. La justicia de Dios estaba oculta. ¿Dónde estaba oculta? Estaba oculta en Dios. Pero la justicia de Dios se manifestó. ¿Cuándo se manifestó? Se manifestó cuando se manifestó nuestro amado Señor Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo nos fue hecho justificación. Y ahora vamos a ver por qué. Le voy a estar dando a mi esposa para que salude en esta tarde. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor por la reunión de ayer, la reunión de hermanas que tuvimos. Hermoso como la palabra va obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿no? Para, como siempre nos enseña nuestra hermana, ¿no? Que las batallas empiezan cuando se cierran las puertas de nuestro hogar, ¿no? Cuando estamos hablando la palabra, cuando estamos en las reuniones, es todo muy lindo, pero cuando se cierran las puertas de nuestro hogar, ahí empiezan las batallas, ¿no? Amén. Y somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Aleluya, bueno, gloria a Dios. Que el Señor esté bendiciendo y que sea de provecho la palabra que el Señor nos va a traer en esta mañana, en este mediodía, ¿no? Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y fíjese, entonces dice aquí la palabra de Dios, pero ahora parte de la ley. ¿No? Hubo una separación entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Ahora, la gracia siempre estuvo, desde el principio. Desde el principio la gracia estuvo en este mundo, y porque Dios trajo al hombre a este mundo,
Bueno, el hombre cayó, después trajo a la nación de Israel, él escogió a la nación de Israel y la nación de Israel fue liberada de la esclavitud por gracia, fue sostenida por gracia porque Dios le sostuvo, le dio la columna de fuego, le dio la columna de nube, le dio el maná, no dejó que su vestido se desgastara, siempre lo sostuvo por gracia. ¿Vio? La gracia vino antes de la ley. Amén. Abraham vivió bajo la gracia. Amén, gloria a Dios. Y más de 400 años después vino la ley. Es decir, que Abraham vivió bajo la gracia. La gracia Amén. vino primero y después vino la ley. Amén. Así es. Y ahora cuando nosotros decimos, que el apóstol Pablo dice, ¿no?, en Gálatas, no que haya otro evangelio diferente, sino que estamos reivindicando la gracia. Amén. ¿No? Durante mucho tiempo la ley, a veces sin querer, a veces queriendo, ¿no?, o sin conocimiento, se mantuvo la ley como medio de vida. Ahora está la gracia reivindicándose en este tiempo. Amén. No que la Gloria a conocemos Dios. nosotros solamente, muchos están abriendo los ojos a esto, ¿no? Amén. Es maravillosa la obra de Dios. Amén. Y así es, la gracia está volviendo a su lugar. ¿Y cuál es el lugar de la gracia? El corazón del hombre. Otra vez, nuevamente está siendo injertada la gracia en el corazón, en el espíritu del hombre a través de la justificación, a través de la redención, a través de la santificación. La gracia se está introduciendo nuevamente. ¿Vio? Y lógicamente hoy hay situaciones donde la gracia es resistida, pero no vamos a mirar eso. No vamos a mirar los lugares donde la gracia es resistida. Vamos a mirar los lugares donde la gracia se está estableciendo nuevamente para no volver a ser desarraigada. Gracias. Porque la gracia fue desarraigada por el intento del hombre de justificarse a sí mismo. Pero gracias a Dios que dice la palabra, donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Ahora, dice la palabra esto, ¿para qué? ¿Para que nosotros pequemos? No dice eso para que nosotros pequemos. Sin embargo, dice que cuando el pecado abundó, ¿y dónde abundó el pecado? En la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el pecado abundó ahí, sobreabundó la gracia. La gracia fue mayor. Gloria a Dios. El amor de Dios fue mayor. Y ese amor nos justificó a nosotros, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso dice, aparte de la ley. Se manifestó la justicia de Dios. Sí, por eso, ¿no?, a veces cuando uno habla de la gracia se acusa como se le acusaba a Pablo en aquel tiempo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, todo lo contrario. Esto es lo que está diciendo el Señor. Es que donde hay pecado hay una solución para el pecado. La Amén. Gracia es la solución. Amén, gloria a Así Dios. que aquel que todavía no recibió al Señor, aquel que está lejos de Dios, que cree que Dios no le va a perdonar, que ni Dios me puede perdonar, como nos decían una vez, ¿no? Sí hay perdón. Acérquese a Dios, va a ver que hay perdón, porque la gracia sobreabunda. Amén, Es gloria a hermoso Dios. eso, no hay solución para todos. Amén, Gracias, fíjense. Jesús. Parece ser que tenemos que ir a ese pasaje, hermano. Porque no estamos entrando en el capítulo 3, pero el Señor nos lleva ahí. El Señor nos lleva ahí y es maravilloso. Por eso dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, fíjese, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. 5:20. 5:20 de Romano, perdón, hermano. 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Vio? Y ahora nosotros vemos, gracias a nuestro amado Señor Jesucristo y a el Evangelio, al Evangelio de gracia, nosotros vemos que dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y nosotros, ¿cuántos años intentamos vivir en la ley para justificarnos a nosotros mismos? ¿Cuántos años estuvimos intentando obrar para justificarnos nosotros mismos? No, pero ya somos salvos, nosotros sabemos que ya somos salvos, pero aún así queríamos hacer algo para que Dios nos bendijera, aún así, aún habiendo sido salvos. O para mantener eso de ser salvos, ¿no? Claro, o para mantener nuestra posición delante del Señor. Pero la palabra no nos lleva ahí. La palabra no nos lleva ahí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para eso vino la ley. Para el conocimiento del pecado. Claro, no desechamos la ley, sino que No. la ponemos en su lugar. Hay un Vino para eso. versículo que dice, la ley se usa legítimamente, dice. Creo que está en Santiago.
vino a mi mente ahora, hermano, no lo preparé, por eso no sé dónde está ahora. Y entonces si usamos la ley legítimamente, ¿para qué se usa la ley? Para el conocimiento del pecado. Pero no tenemos que llevarlo a los hermanos bajo la ley, sino que tenemos que llevarlo bajo la gracia, bajo el Evangelio. Porque el Evangelio es buenas nuevas de salvación. ¿Y de dónde vino este Evangelio? Y lo trajo nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo que lo trajo nuestro amado Señor Jesucristo, hermano Nicolás? Sí, lo trajo Él. ¿O no dice allá en Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada? La ley. El espejo vino por medio de Moisés. ¿Y por qué decimos el espejo? Porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Entonces relacionamos a la ley como un espejo. ¿Por qué? Porque la ley era santa, justa y buena, y el hombre quería justificarse por medio de la ley. Pero por medio de la ley, dice, es el conocimiento del pecado. Entonces la ley le reflejaba al hombre lo pecador que era, pero no lo podía justificar. No lo podía justificar. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en su carne. Y por medio de condenar al pecado en su carne, nos trajo la justicia. ¿Qué justicia nos trajo? Nos trajo a Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios. Amén, gloria a Dios. Y ahora nosotros somos la justicia de Dios en Él. Aleluya, gloria a Dios. Él era la justicia de Dios y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Para todos aquellos que creen, sigue siendo la justicia de Dios. Pero ahora nosotros vemos que los que hemos creído somos la justicia de Dios en Él. Entonces cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y la vida de Dios se manifiesta en nosotros, entonces se ve la justicia de Dios en nosotros y podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo caminando sobre esta tierra. Jesús, gloria a Dios. Pero volviendo al versículo de Romanos capítulo 5, 19, dice, porque así como por la desobediencia, 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. Alabado sea su nombre. Entonces, ¿dónde abundó el pecado? Y el pecado abundó en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí abundó el pecado. Pero abundó el pecado y Dios juzgó el pecado suyo y mío, lo juzgó en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Lo condenó, lo llevó a la sepultura, lo sepultó y nunca más volvió a resucitar esa falta, o el hombre viejo nunca más volvió a resucitar. Dice que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Para el hombre viejo, todo lo que éramos antes, lo que hacíamos antes, nuestra forma de vivir, todo eso fue sepultado. Fue crucificado con Cristo. Aleluya. Fue muerto con Cristo, fue sepultado con Cristo. Amén. Nunca más resucitado, sino que lo que resucitó fue una nueva creación. Amén, gloria a Dios. Nosotros, ¿no? Fíjese, y nosotros, ¿cómo vamos a...? Póngale, que no se puede. No se puede. ¿Por qué dice que no se puede? Porque la cruz le fue tropiezo. La cruz le fue tropiezo a la vida vieja, le fue tropiezo al cuerpo del pecado, le fue tropiezo a Adán, la cruz. Pero póngale, ¿no? Nosotros queremos introducir algo de lo que nosotros éramos antes para edificar un cuerpo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, para nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a introducir de allá? Si hubiera servido algo de lo que nosotros teníamos allá, el Señor lo hubiera dejado pasar. Pero el Señor no le permitió pasar. Todo lo que nosotros éramos en Adán quedó en la cruz. Y no solamente que quedó en la cruz, después fue sepultado y nunca más volvió a resucitar. Sino que lo que resucitó es una nueva creación en Cristo Jesús, la cual somos nosotros. Entonces tenías un versículo ahí para... Así, en 1 Timoteo 1:8. Sí. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y después sigue diciendo, conociendo esto, qué hermoso es conocer, por eso es tan necesario, como Pablo oraba por los efesios, ¿no? Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, no estos ojos naturales que están abiertos, no, sino que sean abiertos nuestro entendimiento, sea renovado, sea transformado, ¿no? En el conocimiento de Él. Sí. El 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén, gloria a Dios. Pablo, ¿no? ¿Veo? Y la ley dice, la ley es buena, dice, si se usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿para qué es la ley? Para el conocimiento del pecado. No podemos perfeccionar por medio de la ley. No podemos salvarnos por medio de la ley, porque la ley se introdujo para el conocimiento del pecado. Por eso dice, la ley es buena, dice, si se usa legítimamente. Amén. Alabado sea su nombre. Por eso dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el hombre se diera cuenta que era un pecador. Dice, más cuando el pecado abundó, ya cumplió su objetivo la ley. La ley cumplió su objetivo, hacerle saber al hombre que era un pecador. Y el pecado abundó. ¿Dónde abundó? En la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él ocupó nuestro lugar. Cuando Él ocupó nuestro lugar. Y llevó a la cruz el pecado de todos nosotros. Y entonces dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esa primera parte ya la sabemos, eso que Amén. nos trae dolor, nos trae alejarnos de Dios, pero ahora viene la segunda parte, sobreabundó la gracia. Amén. Ahí, tomémonos de esa palabra, sobreabundó la gracia. Amén. Hemos pecado, vayamos al Señor para que Él tiene gracia sobreabundante. Amén. Para que Gloria a nosotros Dios. seamos perdonados, para que nosotros seamos santificados, seamos justificados por medio de su gracia, ¿no? Amén. Todo es en Él, todo es por Él, ¿no? Es algo maravilloso y en esto no hay excepción de personas. Aleluya, Todos gloria podemos a venir, Dios. no importa si usted tiene dinero o no tiene, si usted es demasiado pobre, si usted es grande, es chico, es anciano, no, es para todos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque puedo llegar a mi mamá en esta tarde. Así que le vamos a estar dando para que salude. Amén. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Bueno, a la amada audiencia, ¿no?, del Radio La Predicadora, a nuestro hermano Emanuel. Gracias por este espacio que nos da. Y bueno, y a todos los hermanos, ¿no?, que esta palabra que hoy se está dando sea de bendición, de edificación para todos los que la escuchen. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Esta palabra es de mucha bendición, ¿no? Amén, Porque sí. no se sienta usted demasiado pecador, demasiado malo, demasiado, ni siquiera, ni tampoco para el otro extremo, ¿no? Demasiado importante, demasiado, que cómo yo voy a ir ahí. No, la gracia es para todos. Amén, gloria a Dios. Es algo maravilloso, el perdón de pecados es para todo. Y está La vida en Jesucristo. eterna, la justificación. Gloria a Dios. Amén. Todas Aleluya, esas gracias, cosas Jesús. que el Amén. Señor nos regaló, ¿no? Que Él pagó por todo eso. Amén. Así que nosotros estemos gozosos, agradecidos, ¿no? ¿Y Por qué la- tenemos que hacer? Recibirlo. Amén. Nada más, recibirlo. No tenemos que pagar nada. Esto es gratis. Tener un- Gratuitamente nos salvó. Tener un corazón Gracias, dispuesto Señor para Jesús. que el Señor pueda entrar, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice, porque así como, porque dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Bueno, ya hablamos de la ley. Gracias, Jesús. Ya hablamos de la ley. Ya, como decía un hermano, ya dimos las malas noticias. Oh, sí. Ahora damos las buenas noticias. Gloria a Dios. Dice, Gracias, cuando el Jesús. pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando el pecado abundó. Y entonces Gracias, nosotros Jesús. vemos a nuestro amado Señor Jesucristo allí en la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad. Es su pecado y mi pecado, Él cargó allí. Amén, Señor. ¿Vio? Y ahí el pecado abundó. Abundó. Dice que el Padre no podía fijar los ojos en Él. Llegó a tal punto que Él sintió agonía, y eso podemos leer ahí en el Salmo 22. Ahí podemos leer lo que el Señor sintió al haber cargado el pecado de todos nosotros sobre sí, y al haber Él sentido la ausencia del Padre en Él, o con Él, mientras que Él estaba en la cruz. Ese precio que nuestro amado Señor Jesucristo pagó allí en la cruz, ese fue el precio por nuestra justificación. Ese fue el precio por nuestra santificación, por nuestra salvación. ¿Vio? Pero nosotros lo recibimos por gracia, por haber creído, por haber abierto nuestro corazón al Evangelio, por haber abierto el corazón. Alabado sea su nombre. Gracias le damos al Señor.
Señor. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Tuvimos un pequeño inconveniente, hermano, pero acá estamos de nuevo. Por haber abierto los ojos a esta gracia maravillosa. ¿Vio? Él pagó el precio, pero nosotros lo recibimos por gracia y por misericordia. Gloria a Dios, ¿Vio? aleluya. Y ahí nosotros podemos ver cuán grande amor nos tuvo el Señor. Cuán grande amor nos tuvo el Padre, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Alabado Gloria sea a su Dios. nombre. Pero Gloria a esto Dios. al Señor Jesucristo le costó todo. un precio. Le costó un precio. Por eso dice, y antes que la hermana lea ahí en el Salmo 22, vamos a leer ahí en 1 Corintios 6, 19. Gracias, Jesús. Alabado sea En su este nombre. tiempo conocemos muchas personas que están en depresión, que llega la noche, no pueden dormir, están entristecidas, están agobiadas. Hay solución. Aleluya, Venga el Señor, gloria a venga Dios. esta gracia. Amén. Jesús. Eso, el Señor no quiere que vivamos así, Él nos va a dar gozo, nos va a dar descanso para nuestra alma, nos va a dar paz. No, todas esas cosas es de regalo. Amén. Todas esas cosas, a Él le costó todo, pero a nosotros solamente nos cuesta recibirlo. Amén, Nada más. gloria a Dios. Eterna. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Jesús. 1 Corintios. 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? El 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio no lo pagamos nosotros, lo pagó el Señor en la cruz. Amén, Señor Gracias. Jesús. Y tenemos que ver, nosotros tenemos que amar al Señor por lo que Él es. Él es nuestro amado. Él es aquel que pagó el precio por nosotros, aquel que nos compró con su sangre. Nosotros le amamos porque Amén. Él nos amó primero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestro amor por Él a veces puede fluctuar, ¿no? El lunes estamos allá arriba, el martes abajo, el miércoles arriba. El amor de Dios es de lunes a lunes siempre arriba. Amén. Siempre Amén. por nosotros es el mismo amor, ¿no? Es inalterable, dice. Vamos a leer Gracias, ahí el Señor Salmo Jesús. 22. Desde el- Sí. Gracias, Amén. Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno. Horandaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron Amén. suertes. Hasta ahí. Amén, gloria a Dios. Gracias, Fíjese. Jesús. Esto fue lo que sintió nuestro amado Señor Jesucristo mientras Él estaba en la cruz. Mientras que Él estaba en angustia. Mientras que dice que el día se oscureció, dice, se hizo como noche, dice, en el libro de Mateo.
¿vio? Durante 3 horas. Sí. ¿Vio? Entre la hora sexta y la hora novena. Dice que era la hora de mayor luz, pero sin embargo se hizo de noche. Y el Señor sintió esta agonía dentro de sí. ¿Por qué sintió esta agonía? Porque el Padre había quitado la vista de él. A causa de que él estaba cargando el pecado de todos nosotros sobre sí. ¿Vio? Y el Padre quitó el pecado de él. ¿Para qué? Que quitó la vista de él, perdón. ¿Por qué? Porque tenía que juzgar al pecado. Tenían que juzgar al pecado. Y él juzgó al pecado en la vida de su Hijo Jesucristo. Pero no nos interesa hablar del pecado. Nos interesa hablar de la gracia. ¿Vio? De lo que Dios hizo por medio de ese sacrificio en la vida de su Hijo por nosotros. Por medio de ese sacrificio Él nos justificó. Por medio de ese sacrificio Él nos salvó. ¿Vio? Y hoy nos hizo hijos. Y dice que si somos hijos también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Por eso dice la palabra que cuando el pecado abundó en la cruz del Calvario, sobreabundó la gracia. Amén. Fíjese, nos salvó, nos redimió, nos regeneró, nos dio vida eterna, nos justificó. Mire todo lo que Dios hizo a causa de manifestar su justicia en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. A causa de manifestar su amor en la vida de su Hijo en favor de todos aquellos que creen. Alabado sea su nombre. No sé si quieren agregar algo las hermanas. Gracias, Señor Jesús. Y que seguir repitiendo, ¿no? Que esta gracia es un regalo tan precioso que Cristo nos hizo, ¿no? Y que solamente tenemos que recibirla. Amén. Recibirla y antes decíamos probarla, no, comprobarla, ¿no? Comprobar que es un regalo que es maravilloso, que somos libres en Cristo hoy, que ya no Amén. tenemos que cumplir ningún rudimento ni nada. Que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Esto no significa que no vamos a tener dificultades, alguna aflicción. Esta carne va a seguir sufriendo, Sí, sí. pero nosotros no somos esta carne. Esto ya no es nuestra carne, esto ya es nuestra carne, pero esto nosotros ahora lo vemos como dice la palabra, ¿no? Es un vaso de barro que contiene un tesoro. Amén. ¿Y qué somos nosotros los que estamos dentro? Amén. Amén, Gloria al aleluya, Señor. gloria a Gracias, Dios. Jesús. Fíjese, y ahora usted que no conoce el Evangelio, y usted quiere conocer el Evangelio y quiere disfrutar de los beneficios que la gracia tiene para usted. ¿Vio? ¿Y cuál es los beneficios? Y la justificación, la salvación, la vida eterna. ¿Y cómo hago para recibirlo, hermano? Y dice ahí en Romanos capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, vamos a leer. Alabado sea su nombre. 1, 3, 4 y 5. Sí. Amén. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Y recibimos la gracia y el apostolado. ¿Vio? La gracia y el apostolado. ¿Por medio de quién recibimos la gracia? Por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por Él recibimos la gracia. Por Él recibimos el Evangelio. El Evangelio de salvación para su vida. De salvación, Gloria a Dios. de conformación y de glorificación. Gracias. Porque Él nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Nos conforma, dice, a la imagen de su Hijo por medio de su palabra. Amén. Y nos va a glorificar. ¿Vio? ¿Cómo nos va a glorificar? Por medio de su vida. Amén. Alabado sea de su Gracias, nombre. Jesús. ¿Vio? Y entonces dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. No solamente tenemos que recibir el Evangelio, tenemos que recibir al Maestro que nos va a enseñar Amén, el Evangelio. sí, Señor. Y no todos lo Gloria a reciben. Jesús. No todos lo reciben. Pero no vamos a hablar de aquellos que no lo reciben. Vamos a hablar de nosotros que lo hemos recibido y de lo que ha producido en nosotros. Amén, gloria a De Dios. lo que ha producido en nosotros y de lo demás. Y bueno, el Señor se encargará, Él a su tiempo abrirá los ojos del entendimiento de ellos. No lo reciben hoy, pero lo pueden recibir mañana. Así ha pasado con nosotros. ¿Cuántos años hemos resistido al Evangelio? ¿Cuántos años? Años resistiendo al Evangelio. Hermanos amados que
que hoy tal vez ya no vemos más, pero hermanos amados que fueron usados por el Señor para predicarnos el Evangelio, la salvación, la vida eterna, y nosotros le resistíamos, como pasa hoy con nosotros. ¿Cuántos nos resisten a nosotros? Pero sí, hermano amado, si usted es resistido, o el mensaje de la gracia, el Evangelio, cuando usted lo predica, es resistido, usted va por buen camino. Va por muy buen camino. Porque la obra la hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. La obra la hace el Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo usted puede estar seguro de eso, hermano Nicolás? Y bueno, nosotros somos un vivo testimonio de eso. Porque todos nosotros, y estoy seguro de que usted mismo, habrá sido un hombre o una mujer que ha resistido al Evangelio. Pero hasta que el Evangelio lo cautivó por medio del amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy somos considerados, como usted será considerado, un loco que solo habla de Jesús. Gracias, Jesús. Y de su amor en la cruz del Calvario para con el hombre. ¿Vio? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice, para la obediencia a la fe, dice. ¿Y qué es esto de obedecer a la fe? Creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. La palabra de Dios dice y se acabó, no hay discusión. Vaya y discuta con la palabra. Usted puede discutir conmigo sobre un punto de la enseñanza, pero cuando usted va y mira la palabra y el Señor por medio del Espíritu Santo le revela, ¿con quién va a discutir? ¿Va a discutir con Dios? Y con Dios no se puede discutir, porque Dios dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Entonces Dios trae la palabra y nosotros la recibimos. Y entonces dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En todo lugar, cuando la gracia, el Evangelio de Dios es predicado, en todos lados es manifestado de la misma manera. Amén. ¿Vio? Y alcanza a las personas de la misma manera, por el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Por eso dice, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. La gracia sobreabunda en todo lugar de la misma manera, manifestando su amor hacia el hombre, manifestando su justicia hacia el hombre. Por eso, amado hermano, usted que nos escucha, la gracia, el Evangelio de Dios, revelado a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, y después dice a todos aquellos que en él creen, hoy quiere alcanzarle a usted. Hoy quiere alcanzarle a usted. No resista, deje de resistir al Evangelio. Deje de resistirle. No resista al Evangelio, porque el Evangelio, esta gracia maravillosa, tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Amén. Amén, hermano amado. Gracias, Alabado Señor. sea su nombre. Antes entendíamos que obedecer era hacer, pero para la gloria de Dios, no. Porque a mí me llevó mucho tiempo entender esta palabra, Amén. pero ahora entendemos que obedecer es creer. Amén. Gloria a Creer Dios. todo lo que Dios dice de nosotros. Todo Alabado lo que sea Dios dice, su cómo nombre. Él nos ve, ¿no? Porque donde está el Cristo estamos nosotros. Amén. Ujú. Así que, así como Él nos ve a través de Cristo, entonces Él nos va a ver justos, santos, perfectos. Aleluya, Así nos gloria ve a el Dios. Señor. No es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Sí. Por lo Amén. que Él obró en la cruz del Calvario. Podrán decir, Gloria ¿cómo al Señor. te calificás de justo, perfecto? Si quizás por ahí decís algo fuera de lugar o algún comentario, pero para Cristo somos justos y perfectos. Gloria Amén. Y eso es lo que Gloria a dice la Dios. palabra y amén, gloria a Dios. Amén. Y así es, hermano. Nuestra posición delante de Dios es así. Es santa, justa y perfecta. No, ahí vos vas a ser santo, justo y perfecto. Dios dice que yo soy santo, justo y perfecto. ¿Yo? Y esa es nuestra posición delante de Dios. Y en cuanto a nuestra conducta, y vamos camino. Porque eso de la conducta no es de nosotros. Eso de la conducta es el resultado de la transformación que produce la vida de Dios en nosotros, en tanto y en cuanto nosotros le damos lugar. Pero nuestra posición delante de Dios es santa, justa y perfecta. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de Cristo. Y si nos ve a través de Cristo, ve a Cristo. Amén. Y cuando ve a Cristo, no ve ninguna falla, ninguna arruga, ninguna cosa semejante. Por eso, amado hermano, así dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Pero cuando se manifestó el pecado, dice, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Y la gracia sigue abundando.
y sigue sobreabundando, y sigue sobreabundando, hasta alcanzar a todos aquellos que en Él crean. Alabado sea su nombre. No tenga temor de que Dios no lo va a perdonar. No tenga temor de que Él no le va a escuchar ni le va a recibir. Amén. Porque al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Aleluya, gloria Él a recibe a Dios. todo aquel que viene a Él lo recibe. Amén. Él lo recibe, Él no va a ver su condición. Un corazón contristo y humillado no despreciarás tú, dice. Amén. Qué maravilla. Fíjese. Aquel, el único que puede condenarnos, nos perdona. Es algo maravilloso. Gloria a Dios. El único que puede condenarnos, nos perdona. Acérquese confiadamente. Venga el Señor, venga su gracia. Él va a transformar su vida. Es algo maravilloso. Y va a poder vivir con gozo todo el tiempo. Amén. Con dificultades, con aflicciones, sí, pero con gozo todo el tiempo. Amén. Porque Gloria a tenemos Dios. victoria por medio de aquel que nos amó. Somos más Aleluya. que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gloria al Y Señor. aquellas Gracias, Jesús. pruebas, Gracias, luchas Señor. y esas dificultades que tenemos, Gracias, Señor Jesús. con Él es más fácil. Amén. Gloria. Con Él es más fácil, porque vamos a Él, ¿no? Doblamos nuestras rodillas y bueno, y clamamos. Y bueno, y Él los libra de esa angustia. Amén. Gloria a Dios. Nosotros creemos que ponemos nuestra carga encima de Él y Él nos da la de Él, que es liviana, que es ligera. Es Aleluya. maravilloso. Gloria a Dios. Gracias, Por eso Jesús. dice, vení a mí. Dice, vení a mí. Todo lo que esté cargado y trabajado. Gracias, Jesús. Y usted tiene que darle lugar a este evangelio precioso y maravilloso. Gracias, Jesús. Al evangelio. Tienen poder, hermano. Usted no sabe el poder que tiene el evangelio. Si usted Gracias, supiera Señor el poder Jesús. que tiene el evangelio, usted descansaría. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Hebreo, el que ha entrado en el reposo del Señor, ha reposado de sus obras como el Señor de la suya. Gracias, ¿Vio? Señor. El evangelio tiene un poder tal Amén. para hacerle Gloria a Dios. descansar al hombre. ¿Vio? A descansar. Por eso nosotros cuando le hablamos a los hermanos del evangelio, le decimos, lo primero que usted tiene que hacer es sentarse. Gracias, Jesús. ¿Y cuándo voy a servir? No, primero siéntese. Siéntese y disfrute. ¿Y qué tengo que disfrutar, hermano Nicolás? Y usted tiene que disfrutar la salvación, la justificación, la regeneración. Usted tiene que disfrutar. Tiene que disfrutar las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Después ya va a haber tiempo cuando usted se va a tener que levantar para servir por medio de lo que el Señor puso en su vida. Y entonces le va a dar lugar a otro para sentarse a disfrutar. Amén. Pero ahora usted tiene que sentarse y disfrutar. Gloria a Dios. ¿No? Por eso nosotros tenemos que llevarle a los hermanos. Cuando ellos entran por la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta es la puerta de la salvación. Cuando ellos entran, tenemos que llevarle a los hermanos a que ellos tienen que descansar. Yo soy la puerta, decía Jesús. Amén, gloria a El que Dios. por mí entrare será salvo. Y no solamente que él es la puerta, sino que dice, yo soy el día de reposo. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Él es la puerta y Él es el reposo. Gracias, Descanso. Señor. Y entonces, Gracias, vio, Jesús. porque dice que Él es el Señor del día de reposo. Gracias. Entonces ya no hay un día de reposo, sino que toda nuestra vida es una vida de reposo en el Señor. Amén. ¿Reposar de qué? Aleluya. Reposar de obrar para intentar ganar aquello que Cristo ganó para nosotros. Gracias. Alabado sea Gloria su a nombre. Dios. Gracias, Esto es maravilloso, hermano. Por eso usted tiene que abrazar el Evangelio. Usted tiene que gozarse en el Evangelio. Si usted no va a gozarse en el Evangelio, entonces mejor quédese en el mundo. Pero yo estoy seguro, nosotros estamos seguros que estamos Amén, compartiendo gloria a Dios. de este mensaje maravilloso, esta palabra de que el Señor nos trajo en este día, que usted cuando abrace el Evangelio, usted va a descansar. Amén. Usted va a descansar y va a vivir una vida en victoria en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, amado, venga al conocimiento de la verdad y sea libre de aquello que no le deja descansar. No le deja descansar, aquello que le turba el pensamiento, le turba su alma. ¿Vio? Entonces venga y conozca al Señor Jesucristo y busque al Señor. Y el Señor, por medio de este evangelio glorioso y maravilloso, el Señor le va a dar tranquilidad, le va a dar paz, le va a dar reposo para su alma y sobre todas las cosas le va a llevar a usted a gozarse en Él. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Gracias. Si quieren compartir algo más.
El Evangelio, buenas noticias. Amén. Buenas Estas son nuevas. buenas noticias. Gracias. Gloria a Dios. Estas son buenas noticias. Aleluya. Él obró la salvación en esa cruz. Ahora nosotros nada tenemos que hacer sino acercarnos a Él. ¿no? Gloria al Señor. Gracias. Esas son buenas Aleluya, noticias. gloria a No Dios. tenemos que hacer, no tenemos que hacer. No. Amén. Eso me trajo a mí personalmente una paz, una tranquilidad, ¿no? De saber que estamos donde estamos por Él, Amén. no por algo que hicimos. ¿no? Y que no hay que hacer nada, solamente creer. Amén. Gloria a Dios. Como siempre dice el pastor, ¿no? Que me quedó tanto, ¿no? Él decía, si yo me miro a mí mismo, no me elijo. Y Él nos eligió. Amén. Gloria a Y Dios. nos Ninguno. introdujo en su cuerpo. ¿Qué Amén. otra mejor noticia que esa queremos? Ninguno de nosotros Gloria al Señor. nos volveríamos a elegir. Pero Amén. Él no se fijó en eso. Gracias, Jesús. No Amén. se fijó. Aleluya. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Y así es, Aleluya. hermano. Usted tiene que disfrutar. Gracias. Tiene que Jesús. disfrutar. El Evangelio es para disfrutar. Para disfrutar. ¿Y qué vamos a disfrutar? Disfrutar que somos salvos, hermano. Que tenemos vida eterna. Gracias, Jesús. Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Vio? Tenemos que disfrutar. Jesús, gracias, ¿Vio? Señor. Porque no nos trajo el Señor a condenación, sino a salvación y a paz, dice, nos llamó el Señor. Gracias, ¿Vio? Jesús. Para que podamos dar a conocer el Evangelio. El castigo de nuestra paz fue sobre Fue Él. sobre Él. Sobre él. Fue sobre Él. Aleluya, El gloria a castigo Dios. que nosotros merecíamos fue sobre Él. Amén, gloria a Él pagó Dios. todo. Gracias, Bendito Señor sea Jesús. su nombre. Gloria a Dios. Y así es, hermano amado. Gracias, Señor. Usted pueda abrazar este Evangelio y pueda ser libre de la condenación. Gracias, Señor. Aquellos que no lo conocen. Gracias, Jesús. Y pueda disfrutar. Por eso el Señor dice, vení a mí, dice, todo lo que esté cargados y trabajados, dice, y yo os haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Gloria a Dios. Gracias, Es fácil y ligero. ¿Por qué es fácil y ligero? Porque lo que había que hacer ya lo hizo Él. Amén. Lo que había que hacer ya lo hizo Él. Gracias. ¿Vio? El precio que había que pagar ya lo pagó Él. Gracias, Señor. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces el yugo es fácil para nosotros. ¿Por qué también es fácil? Porque lo que se tiene que manifestar, se va a manifestar de una manera natural en nosotros, que es la gracia de Dios en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Sí, quería leer ahí. Sí. No sé si está bien lo que voy a decir. ¿Sí? ¿Quieres ser libre ahora? Amén. En este momento. Amén, Dice gloria a acá Dios. Romanos 10:9. En el 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Aleluya, gloria a En Dios. tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, Amén. gloria a Dios. Gracias, Dice Jesús. más todavía en el 11. Aleluya. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será No será avergonzado. avergonzado. Amén, gloria Todo a aquel Dios. que en él creyere no será avergonzado, hermano. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Amén. ¿no? Y después de esta confesión de fe, visítenos. Amén. Compruebe, siga comprobando en su vida lo que es la gracia de Amén, Dios. No se aleluya. quede solamente en la puerta mirando. Ahora con esta oración, si usted cree en su corazón y lo confiesa con su boca, usted es salvo. Amén. Entra por la puerta, pero se va a quedar en la puerta. Entre adentro de la casa y disfrute de todo lo que tiene. Entre Gloria a Dios. y, Gracias, y Jesús. sumérjase en esta gracia maravillosa. Gracias, Señor. Deje que la gracia lo transforme, el Evangelio lo transforme y lo moldee a la imagen de nuestro amado Señor Solo tiene que Jesucristo. entrar y sentarse. Amén, gloria a Y Dios. escuchar, Amén. alimentarse. Gracias, Jesús. Amén. Alimentarse y después va a poder disfrutar de todo ese banquete que el Señor le ofrece, porque es un banquete la gracia. Amén, Gracias, gloria a Es un Dios. banquete, uno se regocija, porque no, como dicen, ¿no?, los hermanos, antes tenían que hacer muchas cosas para ganar todas estas cosas, y hoy no tenemos que hacer nada. Amén, gloria a Dios. Hoy no tenemos que hacer nada. Amén. Solamente escuchar, recibir la palabra, y esa palabra los va a llevar a nosotros a
a tener un cambio de mente, a Amén. ver las cosas de otro Amén, modo, gloria a a Dios. ver las cosas como el Señor nos muestra. Amén. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Sin ningún esfuerzo lo vamos Amén. a hacer. Gloria a Dios. Porque Él lo hizo todo por nosotros, ¿cuánto más nosotros por Él? Amén. Mas el justo por la fe Fe vivirá. Amén. Amén. No, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Así Amén. que bueno, hermanos, Gracias. es un regalo que le estamos ofreciendo, Amén. ¿no? Gloria a Dios. Gracias. Yo pensaba, y con esto Gracias, termino, Señor ¿no? Jesús. Yo pensaba en ese versículo de Cantar de los Cantares, Oh, Señor Jesús. donde dice la sulamita, dice, y me llevó a la casa del banquete, dice, y su bandera sobre mí fue amor. Dice. Y el Señor le invita Gracias, hoy, Jesús. le invita a la casa del banquete, le invita a que usted disfrute todo lo que el Señor ganó para usted. Gracias. Y dice, y su bandera sobre mí fue amor, por amor nomás, Gloria a por Dios. amor a usted. Gracias, Jesús. Entiéndase bien, cuando digo por amor nomás, no estoy menospreciando el amor de Dios, sino que le estoy queriendo decir a usted que usted no tiene nada que hacer para recibir eso en cuanto a un esfuerzo humano, sino solamente creer Amén. que Dios se lo está ofreciendo de pura gracia. Gracias. Dice, Gloria a me Dios. llevó a la casa del banquete, donde está toda la provisión de Dios para nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, y su bandera sobre mí fue amor. Alabado sea Gloria su a nombre. Dios. Bueno, vamos a orar en esta tarde y vamos a invitarle a usted que ore con nosotros para que usted pueda recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador Amén, gloria y a dejarle Dios. entrar en su corazón. Dice la Gracias, palabra de Dios, Jesús. si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Amén. Entonces le invitamos a repetir con nosotros una oración y después vamos a orar y ya vamos a Si terminar. confesares con tu boca que Jesús es el Señor. y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. salvo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre, estamos delante de tu presencia. Ahora usted repita con nosotros, Señor Jesús, yo creo que tú eres el único Señor y Salvador. Que tú, Señor, fuiste enviado por el Padre para pagar el precio, Señor, en la cruz por mi vida. Te reconozco como el único Señor y Salvador de mi vida. Y creo que has sido levantado de entre los muertos por el poder del Padre. Gloria a Dios. Te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Amén. Señor, y te pido que anote mi nombre en el libro de la vida para vida eterna. Amén. Gloria a Te Dios. doy las gracias, Señor, por el precio que pagaste en la cruz del Calvario por mí y por haber perdonado mis pecados, por haberme justificado del pecado, Gloria a Señor. Dios. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Gracias, Jesús. Jesús. Amén. Amén. Padre, Gracias. estamos delante de tu presencia. Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir, Señor, con las hermanas en esta tarde. Te pedimos, Señor, que sea de bendición a cada uno de los que nos escucharon, Señor. Y que ellos puedan atesorarla, Señor, y aquellos que te han recibido en esta tarde como tu único Señor y Salvador. Señor, que ellos puedan, Señor, abrir los ojos, Señor, a esta gracia maravillosa, al Evangelio, y puedan, Señor, disfrutar, Señor, como Amén. tú nos Gloria llevaste a Dios. hacerlo a Gracias, nosotros. Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén, amados hermanos. El Gracias. Señor bendiga su vida y les esperamos en la calle José Hernández 384, la Iglesia del Señor Jesucristo, los días miércoles a las 19 horas, los días sábado a las 18 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Amén. Gloria El a Señor Dios. bendiga sus vidas. Amén. Amén. Gracias.